esta presentación y gracias por asistir. Sega Arcade Classics y Sega las recreativas que nos marcaron. Es una presentación de la última novedad que hemos lanzado en GamePress, que es el libro de Sega Arcade Classics de Hardcore Gaming 101, el primer volumen. He adaptado, por supuesto, en castellano. La versión original es americano del año 2012, ahora ha salido hace poco, en enero. Actualizado, con contenidos adicionales, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso llegaremos. Vamos a hablar de Sega y de aquellas recreativas que, bueno, todos tenemos en nuestro corazoncito, que nos han marcado de alguna u otra forma. Y vamos a ver con un repaso con visual, pues para, ya que no vais a la campus, pues veréis algo aquí interesante, pues si os aburrimos, ¿no? Vais a ver ahora el libro, muchos ya lo conoceréis, o lo tenéis, o lo habéis visto en internet, o lo habréis visto aquí en el stand, que tenemos aquí, justo salís, estamos aquí. Y vamos a empezar con el primer juego que aparece en el libro, que es Space Harrier. ¿Qué nos puede decir de Space Harrier, Evil? Bueno, todo un clásico de Sega. Bueno, ya sabéis que hay cantidad... Es uno de los primeros juegos que usó la técnica de scaling, de super scaling, y bueno, una recreativa que sobre todo destacó por llevar lo que es la profundidad 3D al mundo de los sprites y darle, bueno, esa sensación de fondo dentro del juego. Una recreativa muy querida y mítica, sobre todo por su control y por su jugabilidad, que bueno, después de que salió este juego salieron pero multitud de clones y este juego evolucionó evolucionó en otros juegos como Afterburner 2, Galaxy Force 2, etcétera, etcétera. O sea, que es un juego muy importante dentro de Sega. Quizás Hanon creo que era el primero que usaba la técnica de scaling, sí. Pero este juego sobre todo nos alucinó por la manera en que tenía de tratar el suelo, que pudiéramos ir volando y la sensación de tridimensionalidad, tanto con los enemigos que tenían el efecto de scaling como escenario y todo. Y un auténtico espectáculo, tuvo conversiones a cantidad de sistemas. Vaya que sí, y aparte es justo lo que decía él, era como la manera de decir, oye, ojo, soy Sega y en arcades aquí estoy yo, ¿sabes? Somos espectacularidad pura, estamos a la vanguardia con su hardware, con sus dos procesadores, con sus 268.000, o sea, muy por encima de lo que había en ese momento, ¿no? Y aquí, pues bueno, se reflejaba claramente lo que está contando Evil, ¿no? La espectacularidad de intentar acercar, pues esto, con la tecnología que había en el momento y sprites, pues el 3D, sensación de profundidad, espectacularidad, al fin y al cabo. Bueno, que la verdad había muchas compañías que lo usaban, sí, desde Namco, Taito, pero la que realmente llegó a impresionarnos por sus muebles y por la espectacularidad de sus juegos fue Sega, que fue la que las movió también con más suavidad y con mucha más carga de elementos en pantalla. Que Taito, por ejemplo, hizo muy buenos juegos, como Chase HQ, usando scaling, o Night Striker. Hizo recreativas realmente muy buenas, y también Namco también podemos recordar, empezó también, fue de los primeros con pole position y cositas así, usaban un scaling más limitado, pero luego había juegos como Felios en la placa Namco System 2 que usaban también muchísimo scaling en un matamarciano, y realmente había competencia, pero quien realmente nos impresionaba a la hora de entrar en un recreativo era Sega, por sus muebles, sobre todo por el diseño de sus muebles y sus juegos, que eran espectaculares. Hacían muebles que acompañaban al juego o viceversa. A veces diseñaban el mueble y decían, bueno, ¿qué juego le iría mejor a este mueble? Pues uno de aviones, pues mira, los basamos en Space Harrier, Afterburner. Y sobre todo que sacaban siempre la versión más sencillita, el mueble típico de pie, y luego sacaban pues el de sentado, se movía toda la cabina, como es el caso de Space Harrier. O como es el caso del siguiente que nos ocupa, que es Outrun. Este tuvo una máquina que es muy famosa, aquí en España casi todos los salones la podías encontrar, que era la de pie, que aquí la distribuyó Cirsa, creo que era. Cirsa, sí. Y además variaba un poco con respecto a la americana. Y luego estaba la Deluxe, que era el coche sentado, que se movía. Y luego incluso había una que era mejor, que era la cabina también, pero tenía el coche en las ruedas de atrás, unas historias. Y aquí también, pues Sega lo mismo, en su línea, demostrando quién mandaba, en tecnología punta para la época, tanto a nivel de hardware y mueble como a nivel de software, scaling a tope, sensación de 3D con puro sprite, musicón, sensación de velocidad. Sin duda. Yu Suzuki, poco más que decir.
Enfermedad por el detalle, macho, por llevar la espectacularidad, la realidad al mundo de los videojuegos y acercarlo de esta manera. Como dice José, pues con la espectacularidad una vez más de los cabinets, que aquí se veía muy reflejado, con detalles chorras que pueden parecer, pero que si te das cuenta, así viéndolo con perspectiva, el hecho de poder seleccionar la canción, que salga a la mano al principio, tener 3 temas para escoger en la radio, ese tipo de detalles que implementan aquí en el Outrun, la espectacularidad de los accidentes, por ejemplo, el hecho de poder elegir diferentes rutas, o sea, algo que no se veía y que sentaba base, obviamente, o sea... el uso de las marchas, que se hacía muy bien, era vital, sobre todo para no chocar con los bordes, que había pantallas que el borde era un peligro absoluto, que estaba totalmente rodeada de muros, y el uso del scaling aquí era también un espectáculo, la playa, increíble. Cómo intentaban emular la realidad cuando no podían, cuando no se podían usar polígonos y teníamos sprites. Y la verdad que lo consiguieron mucho con un juego mítico que fue conversionado, pero a infinidad de sistemas. Vaya. En el libro, en el libro de Hardcore Gaming lo dejan. Sí, lo que tiene el libro es que te habla del juego original, que suele ser el de recreativa, y ya pues te desglosa a partir de ahí toda la saga. Outrun 2, bueno, eso ya nos iríamos a época arcade, Xbox, bueno, SP, etcétera, etcétera, los Turbo, los de Europa, todos aquellos. 2047, te desglosa toda la saga de cada uno, tanto de Outrun, GoldenEye, Shinobi, etcétera, etcétera. Pasamos a Afterburner 2, que en realidad, bueno, es 2, 1. Lo que pasa es que el 2 viene a ser el 1 con 4 cosas más mejoradas, ¿no? Bueno, es la versión que nos llegó aquí a Occidente, sí, porque el 1 prácticamente se quedó en Japón. Y el Afterburner 2 era una versión mejorada, con más fases e incluso más historias, que lo hacían un título mucho más redondo. Este sí que era un espectáculo, la máquina ya, simplemente ser un piloto. Vale. Influencia total de hijo de su época, experiencia total basada en lo que sería la peli de Top Gun. Top Gun, a Yu Suzuki, la verdad que le molaba mucho todo lo que fuera velocidad, aviones y todas estas cosas le volvía loco. Todo lo caro, le gustaba lo caro. Todos los juguetitos que nos molan. Pero la verdad, la máquina con el mando de avión y sobre todo el control de velocidad, que no lo tenía el primer Afterburner, que eso era la principal novedad que tenía el Afterburner 2. Y bueno, que era lo que, sobre todo, la postcombustión, como bien dice el título, que era un auténtico espectáculo. Y aquí alucinábamos con las volteretas del avión, lo frenético que era el juego, la música, que es un auténtico espectáculo, la música de Hiro. Es para mí de las mejores bandas sonoras que hay en un arcade. ¿Con melodía? Con melodía, sobre todo. Hiro with melody, tío, es la clave. Y aquí salió una de las recreativas más míticas en un subproducto de Afterburner, el G-Lock. Salió con la recreativa uno de los muebles, el mueble top por excelencia, el 360, que era la bola aquella que se ponía boca abajo, la giraba. El G-Lock lo que tenías es que ya no veías el avión desde atrás, sino que tú te metías en la cabina y eras como el piloto, y aquello te ponía boca abajo y era una pasada. Y ya, bueno, ya el mueble de Afterburner 2 es todo un espectáculo. Si ya se encontraba, la verdad, que bastante en los recreativos, el mueble de meterte dentro y que se movía toda la recreativa, y la inmersión de jugador era realmente increíble. También la partida costaba 20 duros, comparado con los 5 duros que te costaba y te duraba 20 segundos también. Durabas a veces segundos, pero bueno, cuando aprendías a jugar y avanzabas, pues la verdad que lo disfrutaban muchísimo. Era una experiencia corta, como era la recreativa, que estaban dedicadas a recaudar pasta, que era su objetivo, pero la verdad que era como una atracción de feria en sí también, porque es que lo disfrutabas. Eso es. Pasamos a uno que ya no se centraba tanto en el mueble, sino en el juego en sí, la acción pura y dura. Bueno, hablamos de Shinobi. Este es uno de los aspectos guays que tiene el libro, que bueno, en este caso obviamente Shinobi es un poco reciclado de Rolling Thunder y demás y cosillas así, pero que es la excusa perfecta para poder hablar de todo lo que vino detrás del Shinobi de arcade, o sea, todas las secuelas de Mega Drive, el Master System, todo lo que engloba y por supuesto después 3DS, PlayStation 2, todo lo que vino detrás de la saga, y es realmente interesante ver a dónde llegó una saga que nace en los recreativos y realmente con un desarrollo pues de plataformeo run and gun, por decirlo así, y que deriva pues casi hasta el día de hoy, si me apuráis, ¿sabes? Bueno, y bueno, 3DS, el último. Sí. Y lo que mola, bueno, es que tienes ahí todos los datos recopilados, podrás saber
por ejemplo, que hubo varias versiones de Revenge of Shinobi, de Mega Drive y cantidad de curiosidades que siempre son muy interesantes. Y Shinobi también era un mito de los recreativos de la época. Era de los arcades más jugados, el del ninja con... Tragamonedas. El ninja con los shurikens, con sus bonus que eran espectaculares. Y ese juego que siempre esperamos la versión consola y nunca llegó. Vaya. Bueno, llegó la de Master System más pobrecita y la de PC Engine también. Sí, PC Engine la versión perfecta nunca la tuvimos. Nunca la tuvimos hasta los recopilatorios emulados en arcade. Y con cosillas como spin-offs, rollo Shadow Dancer y demás, que a quien no le molaba ver un ninja y un perrete, en las adaptaciones del juego de Mega Drive, que es diferente al arcade, bueno, toda esa info que a mí rollo que me chifla, vamos. El Shadow Dancer ganó a mucha gente, sobre todo el de Mega Drive. Sí. Pasamos a otro mítico, este sobre todo muy querido por los usuarios de Mega Drive, los poseedores de una Mega Drive, sobre todo los de más temprana, la primera tirada de aquí de Europa, porque antes de acompañar la Sonic, la acompañaba Altered Beast. Este era el Rise from Your Grave. El Rise from Your Grave. Que muchos lo escuchábamos, y Welcome to Your Doom. Que era quizás los mejores momentos del juego, que eran los jefes finales, que me acuerdo que, sobre todo que era impactante. El primer jefe final que se arrancaba cabezas y te las lanzaba. Sí. Era absolutamente espectacular. Y un juego que es durito de jugar, tienes que saber jugarlo porque tiene un control bastante... Tienes que ser muy preciso porque si saltas y la cagas estás vendidísimo. Y molaba lo de, sobre todo, coger las bolas y potenciarte hasta transformarte en una bestia. Increíble. Que si no te transformabas no llegabas al jefe final, sino que te aparecía otro looping y un trocito de fase más. Pero llega un momento que sí, ¿eh? Sí. Cuando haces no sé cuántos looping y al final el juego te da por imposible y dices, anda, va. Nah, está perdiendo tiempo y hay que sacarle la pasta. Va, tú mismo. Lo puedes derrotar, hay algún vídeo de gente que los derrota, pero haciendo unas triquiñuelas del copón. El de los ojos, hay unas triquiñuelas ahí, pero bueno... Y las fases de las zonas de las escenas de transformación, perdón, que sobre todo la primera, que eso se te queda grabado a fuego. Y la conversión de este juego, que fue de los primeros juegos que llegó con Mega Drive. Y que bueno, tenía alguna cosita mejor, pero que era un poquito inferior al arcade. Bueno, es el que se usa ahora porque tiene el scroll... En dos planos, en varios planos, de 2, 3 planos. Sí. De aquí pasamos a Golden Axe. ¿Quién nos ha echado una partida a Golden Axe? Esto es como encontrar a alguien que nos haya echado una partida al Tetris, por ejemplo. Cuidado. Esta es la máquina que más me pasa en mi vida, seguramente. Sí. Y bueno, basado sobre todo en Conan el Bárbaro, tan basado que se llegaron a pinchar las voces de la peli, estas y las de Rambo, que están ahí ocultas, pero brutalmente, de la versión original en inglés. Y bueno, es que tiene ese tipo de detalles y la jugabilidad, tiene una jugabilidad muy basada en el Double Dragon en sí. Yo lo comparo mucho con el diseño con el Double Dragon, pero con arma y muy refinada. Y yo creo que llevó a Sega al Olimpo de los beat'em ups, era una de las compañías que mejor sabía hacerlos, este título. La espectacularidad de las magias, tío. O sea, ver ese dragón, o sea, las monturas, todo lo que incluía este título, era, o sea, sentaba, igual que Capcom lo hacía con Final Fight sentando sus bases, pues esto también, a la hora de hablar de beat'em ups y usar armas y cosas así, también lo hacía, vamos. Y era de esos juegos que estaba lleno de trucos, que a mí me molaba mucho. Triquiñuelas. Tú llegabas al bonus game y te quitabas toda la energía, pero sin llegar a tirar al otro. Vaya. Y aparecías en la siguiente fase con la barra llena, tío, de energía. Y tenía ese tipo de trucos de salón que los aprendía de ver a gente jugar, que molaban mucho. Incluso si tenía también la locura esta de que si dejabas pasar mucho tiempo, te salían un par de esqueletos negros que eran auténticos demonios. Imaginaos, si habéis jugado a Golden Axe, seguramente el esqueleto blanco siempre habrá sido uno de los enemigos que más odiáis. Pues imaginaros, el esqueleto negro era el doble de rápido y te quitaba el doble de vida. Ya ves. Era una auténtica pesadilla. Era el auténtico jefe final. Sí, lo que pasa es que había truquetes para cargárselos y tener más puntuación. Bueno, estaba la argucia de quedarte en el sitio y se caían por el barranco ellos solos. Sí, bueno, este juego también podías hacer miles de trucos así. Y realmente era genial. Y también la Mega Drive tuvo un buen subidón al llevar a Golden Axe a sus circuitos. Sí. Con una versión que tenía un par de fases más, un enemigo sobre todo final extra, y no estaba tan pulido como la recreativa, porque las limitaciones técnicas de la Mega comparada con la System 16 había sus diferencias, pero fue un título muy recordado. Luego no tuvimos tanta suerte en las secuelas, salvo... Vaya. La recreativa de Golden Axe, de Revenge of the Azader, que eso es el sumum de los beat'em ups de Sega. Otro que recibimos. Peccata minuta, macho. Peccata minuta y una putada no
contar con una conversión doméstica de ese juego. Ese juego pedía gritos que salía en Saturn. Vaya si lo pedía, vaya si lo pedía. Lo pedía a gritos y nunca salió. Y la mala suerte que corrió la saga en sí, ¿sabes? Porque llegando al final ese Beat Rider es... que tienes aquí esto, macho, que podías hacer hoy en día con los medios que tienes, gloria bendita, como la base de lo que toma este juego y lo desaprovechado que está. O el Sega Age, tío, el infame Sega Age en 3D, que, bueno, banda sonora que era... Escalofríos. Sí, me da escalofríos. Lo único, la banda sonora Ranch, que estaba chula, pero horrible. Sí. Merecía mucho más. Golden Axe tiene el Zelda de Sega, que es el Golden Axe Warrior, que es más lavado al Zelda de NES. Que quien busque, no, el Soleil, no, el Golden Axe Warrior, ese es el Zelda. Sí. Luego hay detallitos muy chulos en Sega. Este juego de Makoto Uchida, Makoto Uchida también era el responsable de Altered Beast y, por ejemplo, y también fue el responsable de Dynamite Deca, una recreativa de STV, que aquí lo conocimos como el Die Hard Arcade. Y la versión de Play 2 que salió mejorada de este juego, podía llevar a los personajes de Golden Axe y los de Altered Beast, y era un homenaje al trabajo de Makoto Uchida, que era realmente genial. Y todo ese tipo de cositas las podéis aprender leyendo el libro de Hardcore. La cocatriz, que estaba como también montura. Aparecía en el escenario y cambiaban cositas que son cosas que igual, si os interesa y os gusta el mundo de Golden Axe, sois fans, pues detalles molarán frikis mucho. del libro. Detalles frikis del libro. Era una apartado de curiosidades al final y la parte de recopilatorios. Es que te desglosa, de cada juego que te habla, te desglosa todo sobre esa saga. Como la saga Fantasy Zone. Aquí fue una de las aventurillas de Sega en el género de los shooters. Es bastante peculiar en el sentido de que eres tú el que mueve el scroll y puedes avanzar hacia adelante y hacia atrás, y para pasarte las fases tienes que cargarte una especie de satélites que están por ahí volando, que varía dependiendo de la fase, y una vez te has cargado a todos te sale el boss. Y aparte hay una tienda, en determinados sitios te aparece una tienda, puedes entrar y comprar un disparo mejor o aumentar la velocidad. Había que tener cuidado con la velocidad, con no pasarse, porque se volvía incontrolable, opa. Y System 16... El peso de Opa en sí, como mascota de Sega al principio, la estética, ¿no?, de Cute 'em Up, de aquellos primeros Cute 'em Up, mata marcianos con esta estética de colorido, bonito, agradable a la vista y tal, que no se veían desde entonces y que, joder, también dieron buena base de ello. Bueno, y que si os gusta esta saga, sobre todo, os recomendará que juguéis al de 3DS, que salió recopilado en el cartucho de Sega Classics, y también la versión que salió de Fantasy Zone de Play 2, que tenía el Fantasy Zone 2 de la Master System hecho como si fueran una System 16, y eso es una auténtica maravilla, es una gozada, y Fantasy Zone es una de las sagas también muy queridas de Sega, sobre todo por los fans. Pero para sagas queridas... y desaparecidas. Y desaparecidas. Desaparecidas. Hay una excusa grande aquí de arcade de Sega para hablar del bueno del esquí. La explicación del esquí, el esquí tiene una recreativa, que es el Enchanted Caster, que luego salió en Mega Drive. Pero el primero fue el Miracle World. La excusa para meterlo fue la recreativa, pero la razón real, que lo explica en el prólogo el autor, es que es su juego fetiche. Entonces, bueno, lo ha metido con calzador, pero de paso, gracias a esto, ganamos toda la saga de Alex Kidd comentada en el libro. De hecho, en la portada es el que más resalta, es el que aparece haciendo la victoria, que en la versión en castellano lo hemos hecho que brilla además, y el autor más contento que nada. Vaya. ¿Y qué hablar de Alex Kidd? Pues el juego que venía en memoria en la Master System 2, que todo el mundo que haya tenido Master System 2 ha jugado. Era su Super Mario Bros, tío. El Super Mario Bros de Master System. Así, bueno... personaje totalmente desaprovechado, que luego en Mega Drive no supo dar el salto a 16 bits, y la verdad que una auténtica lástima, porque mira que este Alex Kidd hizo también el Shinobi World, son realmente juegos fantásticos. Que el Shinobi World iba a aparecer en Mario. Es que es una lástima, porque podrían haber sacado mucho más de sí. Hay coñas muy, muy grandes, aquí te lo explicará también, como en el juego Segaga, con un Alex Kidd deprimido, haciendo de comercial en una empresa. Una tienda, Totalmente deprimido, y es realmente genial. Ese juego molaría, la verdad, que estuviera traducido y te lo explica parodia, aquí. Te lo explica un poquito aquí. Y bueno, la última vez que lo vimos, un poco ya en su gloria, fue en los juegos de Sonic, de Cars, tío, y realmente fue agradable verlo allí. Y en los de tenis, el de tenis salía también. Sí, y molaría la verdad recuperar un juego de plataforma así tan simpático y tan querido. Lo curioso es que la mayoría de gente considera el mejor el primero, el Miracle World.
Es que es brutal, o sea, pensarlo con un poco así de tal, que tenías tu plataformeo, entrabas en la tienda, te comprabas los ítems, te tenías que levantar a darle al pause a la consola para poder meter los rollos. Te podías comprar la moto, hacer esa fase súper ahí dinámica en moto, la fase del helicóptero, o sea, es increíble. Y que era largo también. Y que era chungo de cojones también. Era que te duraba por lo chungo que es. Eso es. Y final bueno y final malo, además, que eso en la época... Tienes también. Y piedra, papel, tijeras. Piedra, papel, tijera, que es lo mejor de la vida. O sea, los duelos se juegan a piedra, papel, tijera, como tiene que ser. Y ya que estamos con mascotas, pasamos a la tercera mascota de Sega en la época, que era Tom Tom, Wonder Boy. Estaban Opa Opa, estaba el Skid y estaba Tom Tom. ¿Qué hablas de Wonder Boy? Pues bueno, tenían en esa época, pues intentaban sacarse su mascota definitiva. Nintendo tenía Mario. Y Wonder Boy también, raro que no haya echado una partida. La pantalla que avanza sola, las hachas, la fruta que se me acaba la energía, el patinete, qué chungo es esto, y el jefe que era el mismo cambiando la cabeza. Vaya. Y este juego, además, que líos increíbles, porque luego en la competencia Sega tenía los derechos sobre el nombre de Wonder Boy, pero no sobre el juego. Claro. Este juego pasó a la competencia como como Adventure Island. Perdón, Super Adventure Island sería el de Super. Y en PC Engine, luego en sus secuelas con Victory Man World, Adventure Island, Victory Man World. Fue realmente genial, y empezó como un juego de plataformas de acción, que la tercera parte es también un poco más shooter incluso, es un shoot 'em up, y luego empezaron lo que serían los Monster World, que serían los tipo aventura con toques de RPG, que yo creo que en diseño fueron muy innovadores en la época, porque no teníamos entonces un Symphony of the Night o un Metroid en ese caso. Es verdad. Y realmente tenían un diseño espectacular, sobre todo Monster World 4 y Monster World 5. Que es otro de los Monster que World 3, que es el clásico de Master, que es realmente... Otro de los que nos perdimos en Europa, el Monster World 4. Bueno, y en América, en inglés en general, hasta ya la consola virtual de Wii, que ya tenemos Monster World 3 ahora aquí, y dentro de poco el homenaje que saldrá como Monster Boy. Esta es una de las partes más interesantes del libro. Yo, de hecho, leí cosillas aquí que no sabía, porque, bueno, todo este mejunje de historia, de derechos y demás que está contando ahí Evil es súper interesante. Hay una entrevista muy chula al creador de la saga que cuenta eso, cómo rulaban antaño los derechos sobre lo que era la base de programación del título, sobre los nombres, sobre lo que veías en sí en la pantalla y cómo se pinchaba todo pues a base de pasta y cómo fluía el rollo de decir, ahora venden recreativas un juego dinámico que sea simple, que simplemente tenga que ser saltar, pero es que aquí el tema va evolucionando, vamos a tener que hacer otras cosas. Vamos a meterle una fase de matamarcianos, al trasladarlo a la hora de trasladar sistemas domésticos, vamos a hacer un rollo más plataformeo, un rollo más que tenga que ver con ítems, con artículos, vamos a meterle historia y es súper interesantísimo. Tanto que además en la revisión, en la versión española del libro, está extendido y tiene pues este actual remake que tenemos de Dragon's Trap, de Wonder Boy 3. Y genial, la verdad, comparando con capturas de pantalla muy visual, pantalla completa, entre la versión clásica de Master System, que también la tiene el remake, y cómo se ve en el nuevo juego. O sea, es una pasada. Hay parte que no tiene la versión anterior inglesa. Sí, y además de meter también el Wonder Boy este que sacaron para Steam y móviles. Sí. Que es bastante horrible. Que es un poco feo. Está ahí. Pero había que completar la saga. Y la entrevista a Ryushi Nishizawa, que es el creador de Weston, uno de los fundadores y creadores de Wonder Boy, que ahí te explicas lo que decía Dani, la parte de un tipo... Vale, sí, yo te vendo a ti la licencia a Sega, con el muñeco, con tal, el nombre, pero la mecánica se la voy a vender a Hudson y van a hacer al Mr. Higgins y van a hacer Super Adventure Island y venga, para adelante. Qué bueno, que incluso lo cambiaron luego, no Master Higgins, sino otros personajes, tío, totalmente. Takahashi Meijin. Takahashi Meijin. Este era uno de Hudson, que trabajaba allí. Vaya. Volvemos al tema del Super Scaling. Con Thunderblade, bueno, ya podéis imaginar mucho en qué se basó este videojuego, en el Trono Azul. Solo ves ese pantallazo y ya... Y ya está, en la serie que luego fue película famosa El Trono Azul, que aquí era la época del coche fantástico, pues todo el mundo lo veíamos también, ¿no? Y bueno, recoge un poco, de hecho, el espíritu de esa serie, llevas un super helicóptero, lo que pasa que ya, pues, acción a saco, sin más historia, sin tutoriales ni nada, sales ya pegando tiros. Lo interesante de este juego es que tenía, pues, las dos perspectivas. Sí, muy espectacular eso.
Y el mueble. Cuando hace el cambio y el mueble. El mueble porque te simula un helicóptero y la verdad que este también se encontraba bastantes salones porque no era uno que ocupara mucho espacio. Porque no era muy caro tampoco. No era de esto y simplemente con el mando ese es que disfrutabas, lo gozabas, tío. Parecía que estuvieras pilotando un helicóptero. Y jodido, ¿eh? Y jodido, juego jodido, porque además de esto había cantidad de obstáculos. Vaya. Igual que Afterburner 2 no estaba el tema de obstáculos, aquí sí que te podías chocar con las paredes, con edificios, con todo. Te metían en cuevas y todo en plan, venga, mete crédito ya porque... Y aquí está te sale la curiosidad de Super Thunder Blade, juego que participó Yuji Naka. Sí. Te explican cómo tuvieron muy poquito tiempo para hacerlo y cómo salió así la conversión, que es bastante inferior a la recreativa. Antes de hacer Sonic, pues hacía estas cosas a Yuji Naka. Le encargaban conversiones y bueno, iba picando. Y poquito tiempo para hacerlas. Poco tiempo. Esta directamente no hicieron... Bueno, la conversión que hubo fue bastante regular. La máquina es espectacular. Esto ya era el sumum de Super Scaling. Un homenaje a la Guerra de las Galaxias en toda regla en algunas partes. Es que ver el destructor estelar ahí. Velocidad, era coger lo mejor de Afterburner al máximo de nivel gráfico para la época, en el espacio, con láseres teledirigidos que apuntabas, que era un poco casi el precedente del Panzer Dragon en ese sentido. Los láseres hacían la trayectoria y tal. Y bueno, era tan potente, tuvo sus conversiones, pero no hubo ninguna fiel. Hasta que la Saturn no hubo nada. No hubo nada. En Mega Drive estaba aquella que, bueno, pues... Pero la verdad... Decía mucho, de hecho, pasa muchísimo, a medida que vas revisitando, ¿no?, todos estos títulos, te das cuenta de la potencia que manejaban entonces, ¿no? O sea, daos cuenta de qué años son estos juegos y que quizás hasta llegar a la época de Sega Saturn no pudieron hacer, en realidad, conversiones como Dios manda de esos títulos, fieles, ¿no? Y llevaban 2 o 3 procesadores. Algunos, el próximo que hablaremos, el Power Drive, llevaba 3 procesadores 68.000. Incluso la Saturn le costaba, no llegaba a moverlo a 60. Creo que es la versión de Dreamcast que salió en el Yu Suzuki Waltz, es la que ya lo clava, del todo. Pero claro, la versión de Saturn del Power Drive es increíble, no es como la de PC Engine, nada que ver. Es que te acercaban completamente. Estamos hablando de un juego del 88 y el de Saturn, ¿cuándo saldría? ¿El 95? Es que incluso Afterburner también, siempre lo pongo de ejemplo, el de 32X está muy bien, pero no llegaba a ser... Fallos de resolución, no llegaba a ser igual que la recreativa. Hasta Saturn nada, y fíjate los años que pasaron. Es una pasada, a mí me sorprende muchísimo. Hoy en día es impensable porque a partir de Dreamcast se puede decir que ahí fue el punto de inflexión, o de PlayStation 1 en el caso de los juegos de Namco, o de Sega de Saturn en el caso de los 2D. Es que los salones recreativos eran era lo último de la tecnología. En casa tenías, bueno, un sucedáneo ahí, que bueno, si te tragabas que era como la máquina, pues bien. Pero a partir de la Dreamcast, que ya era máquina perfecta y eso, ahora ya pues no vas a encontrar nada en una recreativa que no puedas tener en tu casa, con una buena consola o un buen ordenador. Hubo época que Sega también con sus model iban adelantadas, todas consolas y el PC de una manera bestial. Pero bueno, ya acabo de invertir en lo que es tecnología porque era un pastón. A la vanguardia, a la tecnología de la vanguardia. Fue uno de los motivos de la caída de Sega, que quiso siempre por delante, siempre a la última, no daba tiempo a la gente a digerir sus productos. Y al final la gente se cansó y dice, bueno, aquí gastando, me compro esto, la Zeta, la Saturn, la no sé qué. Bueno, pasamos al siguiente, también otro de los máximos ponentes de Super Scaling. Bueno, ya hemos hablado un poquito, Power Drive. Realmente increíble, porque este es lo que hemos dicho, 3 procesadores incluso. Vaya. Porque ya manejaba alturas y todo. En Outrun siempre íbamos sobre un plano que te simulaba un poco alturas y desniveles, pero es que este juego lo hacía ya de una manera realmente increíble. A escala totalmente real. Era además una jugabilidad chulísima. Y te explica también una cosa que yo a este arcade le pegué muchísimo. Disfrutaba muchísimo jugando a este arcade. Y se quedabas primero en las 5... Bueno, podías elegir varias rutas. Si quedabas las 5 carreras primero, te aparecías con un vehículo de Sega, así de rollo truquero. Te lo daban una carrera extra, y avión de Afterburner, moto de Hanon, y eran detallitos que molaban mucho. Este juego lo conoce mucha gente de los microordenadores, porque salieron varias conversiones, sobre todo en Europa, para microordenador, pero claro, dentro de las posibilidades que aquello podía ofrecer. Pero bueno, se le tiene con cariño. No sé si era la de CPC o que iba bastante fluida. Pasamos a una rareza, Quartet. Como bien dice el nombre, es cuarteto, un juego para 4 jugadores. La verdad es que gráficamente no era nada del otro mundo.
tú juegas hoy en día, nos ponemos a un jugador en el emulador mismo y dices, bueno, ¿y este juego? Esto no tiene ninguna gracia, y a los 5 minutos ya lo has quitado. Pero la gracia era jugar a este juego en su época a 4 jugadores, porque era el equivalente de lo que sería el Power Stone. No sé si era... Con la diferencia de que, bueno, sí, a putearse uno a otro, básicamente. Era una fase que iba avanzando, iba avanzando si el último quería, tenían que ir todos avanzando, si el último se quedaba atrás no avanzaba. Que ya era una forma, scroll, sí. Lo que pasa es que a ese le penalizaban luego, y era llegar primero a la meta antes que nadie. Había enemigos, había que ir disparando y tal y cual, podías saltar encima del otro para ralentizarlo, podías, pues lo de esperar para que no avance y luego hacer algo porque iba a salir un monstruo para que le cayera el primero, muchas historias. También fue uno de los primeros juegos que incluyó una mujer como protagonista, uno de los 4 protagonistas es una mujer. Y la verdad es que con el tiempo se va convirtiendo en un juego de culto. Es una rarecilla buena. Y tiene conversión en Master System, que la explican un poquito. Es diferente, en la Master System sí que se puede jugar a un jugador porque está más adaptada, es para 2, pero en modo un jugador está más adaptado. Y aquí pasamos a otro de los clásicos de los recreativos. En España era raro no verlo también, en los bares también, la típica máquina que tenía el bar de turno estaba el SWAT. El dueño le decía al comercial oye, como iba al comercial de Cirsa o de Sega, de tal, mira, tengo una máquina de un poli pegando tiros, esa, ponme esa. Entonces todo el mundo tenía el SWAT. Y la gracia de este juego era el tema de la armadura. Sí. Bueno, era también un poquito rollo Shinobi en sí. Sí, un Shinobi. Disparos con robots. Un poquito más light. La verdad que, bueno, estaba bien la recreativa, pero a mí me gustó más la versión de consola de Mega Drive. Me parecía mejor diseñada, con más plataformeo, un juego más completo, a pesar de que gráficamente no luciera como el arcade. Y molaba aquella época que igual te podían hacer una conversión, eso era lo que me gustaba muchísimo. Que te hacían una conversión y no te la hacían igual, sino que te hacían otro juego directamente para aprovechar el sistema, porque era doméstico y esas cosas molaban. Que en ordenadores sí que llegó, como el SWAT de la máquina, pero en Mega Drive tuvo su versión que para mí es mejor a nivel de diseño. Tenía mucho más divertida. Más divertida. Llevan más rato al robot, es que te quedas un poquito corto en el SWAT arcade. Sí. Cuando te dan el robot de muy pocas fases y no sé. Y además no podías planear o no lo podías hacerlo al nivel que en Mega Drive, que podías moverte. En el otro creo que te quedabas en el aire. Mega Drive era más creativo porque había una fase que había peligros de escenario, que te perseguía un líquido, te podía matar y cositas así de plataformeo que le daban más diversidad al juego. También era un juego doméstico que por eso lo hicieron así. Y ahora pasamos a... no se ve mucho por aquí, por lo menos yo no lo vi. Bueno, lo conocemos más por la versión de Mega Drive. Claro. Sí. La versión de Mega Drive. Alien Storm, el que se veía más era el de 2 jugadores, pues estaba la versión de 3, la máquina de 3 jugadores. El Golden Axe futurista. También. Pero futurista de serie B, totalmente. De serie B. Casposo a muerte, tío. A mí me molaba mucho este rollo de que parecía que las monedas te cundían más porque tenía como 3 modos diferentes dentro del juego. Sí, tenía ¿verdad? aquellas fases de disparos así de en primera persona y tal. La fase de beaten ups al estilo cazafantasmas que le llamaba la peña, rollo Golden Axe. Y luego tenía unas fases como corriendo, súper dinámicas. Que vamos, eso era acción pura, ¿eh? El rollo ahí, era un shooter eso. Sí. Pero la mezcla era muy curiosa. Pero la mezcla era curiosísima, curiosísima. Aparte, son alien bizarros, súper feos, tío. Y es que el uso del color... un pie con un guante en la cabeza, así, cosas así, que te volvías volvías loco, tío. Estabas acostumbrado a romper el barril, que te saliera el pollo ahí del Final Fight, y rompías el barril y te salía el caracol mutante que te quería matar. Hostia, esto... El caracol y lo que era la cáscara era el barril, o sea, que era brutal. Era brutal, y además un prota que era un cruce entre Elvis Presley y Flash Gordon, tío, y era brutal, tío. Elvis Flash. Elvis Gordon. Ese tipo de cosas era lo que nos molaba, tío. Vaya. Y llegamos al favorito de Devil. Hombre, es que... Vamos a dejar que lo explique él. Es que normal. Muy chulo. Juego de recreativa que a mí me encantaba, Dynamite Dux, un beaten up así muy diferente, sobre todo por el diseño de personaje, muy cartoon. Que a mí me encantaba sobre todo por la mecánica de cargar el puñetazo, que metías un super puñetazo y salían los enemigos volando. Y era realmente divertidísimo a dobles. Tiene una conversión bastante bien. más... Que espero que tengas. Sí, de Master. Me gusta. Sí.
que está bien. Fijaos cómo dice, sí, cómo no lo voy a tener, sí. Y también, bueno, llegó a muchos ordenadores, Amiga también, que estaba decentón dentro de lo que cabe. A mí me mola porque este es el mítico que tiene así ese contraste, que yo soy debilucho a este rollo, a esta estética de juego rollo guay, como le gusta decir ahí a Kafka Pochi, y que mola muchísimo, y Puchi. Y que luego pues tiene su gore y tiene su historia, ¿no? ¿Sabes? Ese contraste y ese rollo ¿Y por qué es genial. El coronel del Kentucky ahí? ¿No? ¿Por qué? Es que la locura, esas locuras, la locura de dar rienda suelta a la imaginación. Ciervos que no tenían pies, tío, y votaban. Es que es una maravilla pura. Es que, claro. Sí, no, Sí, es jodido. Pero bueno, es como todo, aprender. Como casi todo, queremos tu dinero, vaya. Te engañaban para que echaras cuarto, mira. Y otros que aparecen, pues, Alien Syndrome, que los usuarios, la gente que tenía Master System, pues, lo conoce más. Quizá que lo que puede jugar la arcade recreativa. se jugaba muchísimo hasta arcade, era realmente también infernal, tío. Vaya bizarrada también. Vaya. Vale. Los rehenes para aquí y para allá, los jefes increíbles. Alien grotescos, tío. Solo la palabra grotesco puede definirlos. Grotesco es la palabra perfecta. Era, bueno, Alien. Vamos a invitar a la peli de Alien. Alien y la cosa, tío, porque... Y bueno, y aquí se inspiró también el Alien Storm. Ahí está. También habla de la versión PSP, de este Alien Syndrome. Game Ground. Este era un clasicorro, para mí también. Lo tenía en Mega Drive y unos vicios de la hostia. Este molaba sobre todo por el elenco de personajes, que al acabar cada fase podías rescatar un personaje y meterlo a tus filas, y te servía también a modo de vida extra. Y era un juego muy estratégico, porque tenías que matar a los enemigos de una manera estratégica, y había personajes que iban muy bien para una fase y para otra, y realmente un juego muy divertido, a pesar de su simpleza. La versión de Mega Drive estaba muy bien, y bueno, a mí me molaba, me volvía loco, sobre todo en el Mega Drive Legends, como lo plasmó Dani, descanse en paz, el ilustrador del libro, que es que, lo bordó el tío, porque te decía, ese Robocop de pacotilla que salía ahí, y es que era genial, tío, porque te salía un Robocop, te salía todo lo clásico de cine de acción de aquella época, de los 80 y los 90, estaba en este juego como personaje. Hasta Mr. Bison. Hasta Mr. Bison, tío. Antes de salir en Street Fighter ya salió aquí. Uno que es clavado, personaje que es clavado. Y la verdad que un juego súper divertido. Pues, ibas pasando además distintas épocas, llegabas al futuro, y realmente muy bueno. Y tenía la particularidad que la pantalla era en vertical, como un juego de disparos. Luego en las consolas ya se adaptó. Sí. Pasamos a una de estas rarezas, que sí que era difícil verlo en recreativa, por lo menos. Allí. Sí, yo en Mega Drive lo tuve, más que nada. El Crackdown, en Mega Drive. Todos recordamos la portada de los dos Van Dams, con las mallas aquellas. Pues una especie de Metal Gear, por decirlo así, a bote pronto. Básicamente fases tenías que ir poniendo bombas y llegar a la meta antes de que eso explotara, y escondiéndote te podías pegar a la pared, te bonificaban si no matabas a nadie, si ibas haciendo sigilo. Lo curioso es que se ve siempre así, aunque sea un modo un jugador, la otra pantalla pues se queda así mostrando datos, pero tú siempre juegas en una zona, y arriba siempre la zona del mapa. El mapa te ponía, luego había ítems que te enseñaban dónde estaban los enemigos, tal, y era muy curioso. La verdad es que si te enganchan las primeras partidas, te lo acabas pasando casi del tirón, siempre echando créditos, lógicamente. Y en Mega Drive, portada capal. Portada capal. Sí. Villano bien ilustrado, como Dios manda, unos buenos leotardos ahí morados, bien, muy bien, todo en regla. El monstruo final, que era uno de los bichos del Doom. Total. Y bueno, y en esto que hemos hablado, entre tantos y tantos otros juegos, aquí tenéis todos los que aparecen en el libro. Si nos pusimos a hablar de todos, entonces sí, ya os recomiendo que os pongáis la Campos, que acabéis antes de... Poca cosa hay ahí, madre mía, vaya joyas. Vaya. Habla hasta de las curiosidades brasileñas de los Wonder Boy, los que no llegaron aquí, en una entrevista a Nishizawa, todas las versiones incluso del mismo juego para diferentes consolas. La verdad es que esto es la Biblia, es que no es que lo diga yo, es que lo podéis mirar en internet. Este es un libro de referencia a nivel mundial. La versión americana, digo, es del 2012 y todo críticas positivas, y si a alguien le gustan los libros, se considera ceguero, las recreativas clásicas, es obligado. Y si no te consideras ceguero también, las cosas como son.
También, pues eso, aparte de los libros, te habla de curiosidades, de merchandising, de bandas sonoras. Si quieres tener la banda sonora de un determinado título o saga, pues te dice cuál comprar. Te recomienda también los recopilatorios que te pueden venir y te dice los juegos que te vienen en cada recopilatorio, tanto japonés, americano y PAL. La versión en castellano, lógicamente, hemos puesto los de aquí, la versión europea con la portada española. Las maquinitas de Tiger, los cómics, los mangas, los juegos raros como aquel de Tiger, que era de los Run con una maquinita. Estas que de todo el mundo hemos jugado de pequeño, pero sí, de los Run. Y bueno, y el libro por dentro, como veis, es muy visual, mucha imagen, con una pequeña ficha del año de lanzamiento, los sistemas en que apareció. Siempre hay, esto está muy interesante, son comparativas de cada versión. Mola mucho eso. Y encima es siempre la misma pantalla, capturado en diferente... Esto es un curro, en diferentes sistemas. Yo siempre digo que los que vivimos esa época y los que no, esto es maravilla pura. O sea, nosotros nos guiábamos por capturas de pantalla en las revistas, por la parte de atrás de los juegos y demás, y es que esto es eso elevado a 1000. O sea, la misma imagen capturada en las distintas conversiones del rollo donde puedes apreciar de verdad el trabajo, ¿no? Eso es maravilla. Vaya. Capturas de pantalla que te pegaban timos, ¿sabes? Esas. Sobre todo los usuarios de Spectrum lo conocen muy bien. Eso. Esas mismas. ¿Ves? Más ejemplos, la de Skid, Wonder Boy. Aparte, la versión en castellano, aparte de estar corregida, actualizada, etcétera, etcétera, tiene algún pequeño detalle extra, que, por ejemplo, aquí el enemigo del Altered Beast en la americana no aparecía recortado. Aquí estos dos sprites, por ejemplo, no aparecían. Está lleno de estos pequeños detallitos que dices, bueno, pues te hacen más amena la lectura. Las imágenes muchas están remasterizadas, yo diría que aproximadamente un 30-35% son nuevas imágenes o están mejoradas del original, pues serían borrosas o muy oscuras, o no tocan porque no es la versión PAL, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí un poco las diferencias también, ¿no? El americano es tapa blanda, el castellano es tapa dura, las medidas también superior. Lo de la remasterización que hemos comentado, pues aquí podéis ver algún ejemplo. En esta de abajo de Golden Axe lo veréis más claro. Muchas imágenes que se veía el mueble, una foto ahí tal cual, pues se ha seleccionado una mejor y se ha recortado. O la primera imagen, la de Game Ground de PC Engine, está remasterizada, la misma imagen remasterizada. Estos son nuevos contenidos que no aparecían en el libro americano, o que aparecían de otra forma. Bueno, en el caso del Strike Fighter aparecía de otra forma, que salían como todas las pantallas y no se veía el mueble, por ejemplo, o en el caso del Outrun, el SP no se veía el mueble, el Deluxe que es una pasada. Te explicaba, el mueble es así, asá, pero si no lo ves no puedes... Tampoco aparecía, lógicamente, lo que habéis comentado vosotros, la parte del Dragon's Trap, las comparativas, el otro Wonder Boy, etcétera. Muchos de aquí conoceréis a este señor, a John Cortázar, de Relevo Video Games, uno de los máximos ponentes del videojuego español hoy en día, y que ha hecho el prólogo, se ha encargado del prólogo. Está el prólogo del autor original y el prólogo de John Cortázar. Mira, guapetón sale, ahí, pantalla completa. Y sabiduría. Sabiduría. Es que no lo escribimos porque sea ahora un máximo ponente del panorama actual, es que es un crack de las recreativas de la época y de Sega. Sí. Y ha sido traducido por Adrián Cantador, que fue el traductor oficial del Pierre Sola, de la traducción española del Pierre Sola, el juego de Mega Drive de Watermelon. Se encargó de la traducción, y quién mejor que él, Sega y traductor, para que tradujera el libro de Sega Arcade Classics. Es importantísimo eso, sí, importantísimo. El coger y el copia-pega de traductor de Google que hace mucha gente por ahí, de libros y demás, de localizarlos al español, le quita todo el mérito que hay en realidad y lo que te quiere expresar el que estaba escribiendo. Y el adaptarlo por alguien que por encima pues es amante y conocedor de los juegos de Sega y de lo que te están contando, pues es genial. Vamos a hacer un pequeño breve repaso a los otros títulos que tenemos en GamePress y luego pasaremos a hablar de Super Nintendo Legends y veremos qué tenemos por ahí en el tintero. Castlevania es directamente el libro más famoso que tienen los de Hardcore Gaming 101, incluso más que el de Sega. De hecho, lo lanzamos primero, aunque cronológicamente el otro iba antes. ¿Qué decir de este libro? Pues que es la Biblia de Castlevania. Directamente, si os gusta Castlevania, este es vuestro libro, pero a nivel mundial no hay un libro mejor que este. Y la edición en castellano además viene con 10 páginas más,
nuevos artículos que no aparecen en la edición americana, con sobrecubierta estilo retro. Debajo de la sobrecubierta está la portada del americano. Un mayor tamaño también, el formato, lo mismo, imágenes remasterizadas. Lo ha traducido Raúl Montón de Punisher, que muchos lo conoceréis de la época de Superjuegos, o también ha escrito en Mega Drive Legends, trabajo... Referencia. O sea, actor de referencia a la prensa española de videojuegos, pero de referencia a la buena. Y el formato es, pues, tipo el formato de Hardware Gaming 101. Pues lo mismo que he podido comentar para el de Sega, se puede aplicar al de Castlevania. Las fichas, muy visual, las portadas, totalmente actualizado, remasterizado. Comparativas de las versiones, que son en la saga Castlevania hay muchísima comparativa de censura, sobre todo la versión PAL, de algunos criminal, como el Bloodlines, por ejemplo. Capturas ahí de los sprites, de los enemigos, de los bosses, de demás, de rollo muy friki que siempre gusta si eres amante de la saga. Pero y además tiene un amplio, incluso más amplio que el de Sega, de apartado de curiosidades, bandas sonoras, merchandising, mangas, etcétera, etcétera. Monstruos, mitología, apartado de Drácula, todo lo de Drácula. Frankenstein, porque en Castlevania salía mucho monstruo de las pelis de Hollywood de aquella época. Sí. Y bueno, lo mismo, también incluso está actualizado hasta el Castlevania de Netflix, la serie animada. Y lo mismo, curiosidades, incluso las máquinas de pachinko, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo, contenido remasterizado, pues bueno, ya veis la Sonia Belmont, la gran desaparecida de la saga, la barrera de un plumazo, pues bueno, aparecía, la imagen original no es así, sino que es así, con las piernas, todo, pero por algún motivo, pues se cambia, se sustituye, se remasteriza. Y bueno, lo que hemos comentado. Importante, el prólogo es de Bruno Sol, de Nemesis, también otro de los referentes, compañero de Raúl Montón en la Superjuegos de la época y en la Todo Sega. Pasamos a Héroes de Silicio. Héroes de Silicio es el tapado del año pasado. La verdad es que es un libro que engaña mucho. Por la portada nadie diría lo que atesora dentro. Por una vez lo abres y dices, hostia, esto no es el típico libro. La gente se espera letra y es muy visual. Lo ha escrito Carlos Gracia, que es un profesor, da clases de economía, en marketing, pero su gran pasión es la historia, la mitología, la literatura y los videojuegos. Es un gran retrocoleccionista y ha aunado todo eso, todo ese mundo, en el ecosistema de Héroes de Silicio. Y te habla, pues, tanto de, pues eso, te hace la comparativa de a raíz de qué géneros literarios y de qué autores. Por ejemplo, estamos en La Mancha, pues, pero antes, ¿no? El Quijote te va desglosando y llegamos hasta Ghosts and Ghosts, Maldita Castilla, ¿no? Ese es el más básico, el más simple, pero ahí ya te entra Edgar Allan Poe, te habla hay un apartado, porque se llama Héroes, de los héroes, de los villanos, de por qué qué tipos de villanos hay, que no nos hemos para nunca pensar. Está el villano el forzudo, y este viene pues de Atila y tal igual, está el héroe forzudo que viene de Hércules, por esto, el antihéroe por las 12 pruebas, te los desglosa, bueno, antihéroe Dante, Devil May Cry, la Divina Comedia, Lovecraft, Allan Poe, te hace un batiburrillo pero muy muy bien hilado, se lee muy bien, muy sencillo y la verdad es que está muy muy interesante. De hecho, el año pasado estuve siempre oscilando entre segundo y tercero de los más vendidos de Amazon en la zona de guías de videojuegos, siempre estaba ahí. Esa es la parte que te hablaba de monstruos. Hay una parte que te habla de retroinformática, que te va tocando todos los diversos sistemas, desde el primer videojuego, que era el XO, que era como un 3 en raya en un osciloscopio, ese salió de chiripa y hicieron un videojuego a partir de ahí. Space War, Pong, etcétera, etcétera. Y te llega hasta la época de la Dreamcast, la de PC Engine, de Mega Drive, de Super Nintendo, de Master System, etcétera. Es la parte más clásica. Luego tiene una parte para coleccionar, un poco una guía para los que sean un poco iniciados, se pueden iniciar en el mundo del retrocoleccionismo con este libro. La verdad es que está muy, muy interesante. Bueno, Mega Drive Legends, no sé si ya todo el mundo lo conoce, no sé si puedo pasar palabra. No. Pues fue nuestro primer libro, creación propia, 100%. Y bueno, empezó pues, la Biblia de Mega Drive. Me sabe mal decirlo porque es nuestro, pero es que se puede decir que es la Biblia de Mega Drive. Es así. Sobre todo nos centramos mucho en las leyendas de Mega Drive, por eso es Mega Drive Legends, que es en los juegos. Tiene una parte que es para la máquina en sí, pero sobre todo son los juegos, los 154 juegos que creemos que son mejores para consolas. Siempre nos hemos dejado alguno, a uno le gusta más, uno menos, pero
por consenso, lo que sí que nadie va a decir es que uno de estos juegos que aparece en el libro es malo. Así que me hace falta uno o el otro, pero es que necesitaríamos una enciclopedia quizá para hacer todo, ¿no? Y bueno, lleva funcionando muy bien. También participó Raúl Montón, que trabajó en Sega España también. Paco Pastor, que fue el expresidente de Sega España en la época, que ha aportado bastantes datos que hasta la fecha eran inéditos. Y bueno, tiene un formato que es en cada página comentamos un juego. Entonces comentamos el juego, tiene una ficha que te pone las carátulas de cada versión, todo cada territorio, cómo se llama cada territorio, los megas que tenía el cartucho, que eso es importante, que hoy en día ya queremos casi que ocupen menos para que no se descarguen. Ahora antes era al revés, a más megas mejor. Los jugadores, bueno, la típica ficha que teníamos antes en toda la revista de consola, reflejada aquí. Hay un código QR que lo escaneas y te suena la música del artículo mientras lo vas leyendo. Podéis ir escuchando la música, que eso es un detalle que siempre nos han agradecido bastante, la verdad. Curiosidades. Algunos artículos tiene, por ejemplo, el de Sonic, la creación de Sonic. Te explica pues cómo fue el desarrollo. No son análisis al uso, porque análisis al uso tenéis en internet a patadas y cualquier día cualquiera se coge un emulador y te hace un análisis. Son retrospectivas de gente que jugó a ese juego en la época y lo contamos como lo vivimos en la época y el impacto que tuvo en esa época. Porque si alguien hoy en día te analiza Sonic dirá, bueno, bonito, se juega bien y no sé qué, pero no sabe cómo, no estaba ahí en el momento que se lanzó y no sabe explicar qué sensaciones hubo, qué impacto tuvo, cómo se lo tomó Nintendo. Pero que sin duda los lees ficha a ficha de cada título y te entran ganas de jugarlo al momento. Sí, sí, de hecho hay gente que ibas leyendo y jugaba, jugaba. Dices que no me puedo leer más de 2 páginas porque es que no me dejan, tengo que jugar. No, lo bueno es que es un placer sobre todo hacerlo, porque todas las capturas son nuestras también y tienes que rejugar el juego y bueno, te vuelven sensaciones de antes, tío. Es genial. Y capturar esas pantallicas y todo eso, de hacerlo un formato también que es muy revista de la época, de aquella época, de cuando salían estos juegos, pues mola mucho, pero con muchos más medios, porque ahora podemos hacer más cosas, sobre todo en captura de pantallas. Vaya. Que imagínate, eran medios que ahora diríamos paleolíticos casi. No, sí. Y bueno, es el formato que tiene. Luego tiene una parte de entrevistas, tiene una parte de personalidades de las leyendas de carne y hueso que se encargaron de hacer el desarrollador, el presidente de Sega Japón, Yuzo Koshiro, la música, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, de Legends nos vamos al otro Legends. No va a salir de fondo, no sé por qué, pero había un vídeo de fondo. De hecho, hago aquí un poco en los juegos de Sega del libro que hemos ido hablando salían vídeos, pero no sé por qué no han salido. Pero bueno, lo hemos disimulado bien, ¿no? No pasa nada, está YouTube ahí. Bueno, el vídeo, si sirve de algo, no era del libro, era del Mario World, para no perder nada en ese sentido. Pero sí que vamos a dar aquí un par de datos, que es la primera vez que los vamos a dar, pero nos lo pregunta, es lo que más nos pregunta, pues vamos a darlos aquí. Vamos a hacer una comparativa de 2 cosas respecto a Mega Drive Legend y a Super Nintendo Legends. Por cierto, el logo no es el definitivo, ¿eh? No hemos sido tan cutres de cambiar el Mega Drive, ¿vale? Eso es provisional. Mega Drive Legends 154 juegos comentados. Pues de 154 pasamos a 234, lo cual ya quiere decir que pasamos de las 200 páginas, lógicamente. 80 juegos más. Ya con estos 80 se podría hacer un libro. Igual sí. Los de Sega nos pegan, tío. Sí, sí. Bueno, hay que entender que el catálogo era mayor. Vaya, ¿para qué dices nada? No, pero ahora hay que decirlo, tío. Ahora tenemos que salir escoltados, Pero es peor que lo piensen, coño. No. Hay que mostrar las cartas. Esta tío. es la realidad. Es la realidad, el catálogo de una y el catálogo de otra. O sea, esta es la realidad. A ver, por cada juego de Mega había 3, 4 de Super. Lo que pasa es que en proporción de cantidad-calidad, yo creo que Mega salía ganando. Bueno, el Super tenía, sobre todo en Japón, los juegos de caballos, tal. El problema básico era que en Japón Mega Drive no existía. Sí. Y quien nutría de juegos para consola era el mercado japonés, no es como ahora, hoy en día. Sí. Las compañías japonesas eran las que hacían los mejores juegos. Y la verdad que con Mega Drive había poco. Estaba Sega manteniéndolo y luego en Occidente, que pegó muy fuerte. En Occidente sí que tuvo bastante más apoyo. Y la verdad que en Super, al dominar tanto su mercado, salieron cantidad de cosas.
Y lo bueno es que habrá muchísimos juegos que seguramente no conoceréis y descubriréis gracias al libro, o ya habréis descubierto con emulador, pero bueno, intentaremos poner los más buenos que hay. Un montón de licencias. Que cuesta muchísimo hacer una lista, ¿eh? Un montón. Algo que pasaba mucho en ese momento, que era la cantidad de licencias de series de anime, de mangas y todo esto, que claro, obviamente lo que está contando Evil, Mega Drive en Japón no era lo que era Super Famicom, Super Nintendo en este caso en Japón, y los 16 bits iban de la mano del anime y del manga, por lo menos allí, que es donde parían los juegos, y que en este libro queda bien representado, ¿no? La cantidad de... Virtual Jump, por ejemplo, es religión allí. Eso es. Y tenías en cada número tenías el artículo de Squaresoft, que gracias a la Super es donde se puso. Se puso en la cima. Se puso en la cima con esos RPGs. Y te salía esos juegos, los de Dragon Ball. Te salían ahí. Eso por decirlo de Super, nos quieren pegar. Sí. Y bueno, comentaros que empezamos con una lista seguramente con más de 400 juegos y para irla reduciendo hasta llegar a escogerlos todos. El de Mega Drive tardamos unos 3 meses en hacer la criba y en este, no sé, Sí. La cosa es que no nos esperamos, los que tenemos seguros ya vamos haciendo porque es que si no... Hay juegos que sabes que tienen que entrar porque son auténticas vacas sagradas. Pero luego lo que mola también es meter muchos juegos japoneses que no se conozcan tanto y que se puedan descubrir, sobre todo licencias de anime. Porque dejáis a cualquiera, me ponéis a mí y os clavo los 1100 y pico. Ya, bueno, si te dejo a ti, madre mía. Bueno, es Mr. Super Famicom. De hecho, le hemos dejado. En este le hemos dejado. Bueno, el segundo dato es que en Mega Drive Legends éramos 8 personas y en este somos 18 personas. Casi nada. Así no tengo que escribir tanto, que la verdad que me... Y algunas muy conocidillas, y sobre todo gente que no ponemos a alguien que sea 100% seguero aquí, gente que jugara a Super o Nintendero o que tuviera las dos. De hecho, hay gente del Mega que nos escribe, que nos escribe. Y estos son con estos dos datos, 10 personas más, nuestras 10 ya haces otro libro. Con estos datos os podéis hacer una idea de lo que está siendo el libro. La pregunta del millón, ¿cuándo saldrá? Pues no lo sabemos porque queremos que quede perfecto y hasta que no esté perfecto no va a salir. Se podría haber sacado ya. De hecho, la mejor época, si hubiésemos sido comerciales, fue cuando la Classic Mini, la Super Nintendo Classic Mini, ahí aprovechando el tirón, lo sacábamos y lo que vendiera, pero vendió. Esto tiene un curro de la hostia. Y como Dios. Pero tiene que salir bien. Entonces, si sacamos una fecha que no... Da igual, tiene que salir bien en el libro. Y saldrán otros antes a lo mejor o tal, pero este tiene que quedar perfecto. No, pero dale algo más de info. Que yo como tiro aquí del teto, teto como quien no quiere, la maquetación, como tenemos ahí la idea de seguir un poquito la línea de Mega Drive Legends. Sigue y no sigue, tiene cosas nuevas la maquetación. Os escuchamos a todos los comentarios y yo me los apunto. El feedback. Tengo ahí una libretita por fechas, me han dicho esto, y cuando veo que hay más de tantos, pues los tenemos en consideración. Entonces hay cosas, y el feedback, hay cosas que aparecen que en base a vuestros comentarios. Y siempre cuesta sobre todo también obtener contenido extra, porque no tienes acceso a muchas personas que programaran Super Nintendo, porque casi todo lo bueno está en Japón y realmente es difícil. Muy difícil. Es difícil. Muy difícil. Es decir, que tendrá secciones nuevas también, algunas repetirán, otras serán nuevas. Y el dato más importante es que, bueno, que no salga de aquí. Saldrá Super Mario World. Ese dato. Y Donkey Kong Country. Y Donkey Kong Country. Y si puedes decir algunos que se lo saben. Si me estiran Mario Kart. Sí, no, pero si empiezan a estirar saben que el contrarrel, todas esas cosas los que salen, sabéis fijos salen. Eso es por que lo descontado. sabéis. Lo que es Super Castlevania 4. Si no sabes Super no Castlevania me 4, digas. Sí. No, pero es que nos pueden cortar los genitales, tío. Ya lo sabes, tío. Claro. ¿Y el Bubsy? ¿Sale el Bubsy? Si sale el Bubsy os los corto yo. A full. Bueno, próximamente, no hay fecha. Bueno, y ahora, para no daros más la tabarra, os vamos a desvelar el libro. Cortina más chula, ¿eh? Qué efecto. Hombre, ¿alguna apuesta? ¿Alguien que quiera mojarse? A ver. No, Insider. Hostia, el topo.
Bueno, ¿nadie se moja? ¿Nadie se quiere mojar? Hay un topo ahí que la ha filtrado. Venga, va. Que viene. No lo esperáis nadie. Pero alguien lo ha acertado hoy. ¿Sí? Sí. Y además en el hotel, en el desayuno. Y yo digo, alguien se lo ha chivado. Esto es gloria. The Guide of ¿cómo suena eso? Lo digo en castellano. La guía de los Shot 'em Ups, volumen 1 de Hardcore Gaming 101, otro librazo de referencia de Hardcore Gaming. ¿Se gustan los juegos de naves, Shot 'em Ups? Sí. Obligado. Con esta... ¿Qué portada? ¿Qué naves? ¿Qué portada? Por el amor de Dios, Es que la portada ya es vamos, para tener un póster. Veo Musha por ahí, veo Thunder Force, veo Retype. Y la contraportada sigue la portada. Lógicamente también mejorado, tapadura. Tampoco hay fecha, pero para este año. Este sí, para este año. Qué guay. Este cachondeo, usted no necesita sobrecubierta, No, este no es. Un poco cachondeo, con Castlevania. Este no hace falta. Este habría que ponerle un póster y un marco. Vaya que sí. Y bueno, pues eso, que a ver, podríamos dar una fecha si se tradujera tal cual y chimpum, pero como siempre lo mejoramos, le añadimos cositas, etcétera, pues hasta que no esté ese contenido hecho, pues no podemos dar fecha. Pero bueno, que será un librazo, vamos, descarado. Para quien no lo conozca, otra de esas Biblias de los matamarcianos, en este caso también parida por Hardcore Gaming 101. Aquí se mezclan juegos de arcade, juegos exclusivos de consolas, alguna conversión que hay de juego de arcade a consola que es mejor en consola, un huevo también de curiosidades, fricadas sobre los propios juegos, detalles sobre las naves, vamos, es una chuchería para todos que os gusten los shoot 'em ups, los matamarcianos, género que murió, decían por ahí, pero está más vivo que nunca al parecer hoy en día. Gracias a lo indie, Vaya todo. que sí. Se lo digan a los malito. Y que se tratan, pues, si yo que sé, para ponernos un ejemplo, si te voy a hablar de Darius 1, te voy a hablar de Darius Burst Chronicle Saviors, o sea que es hasta día de hoy, no se queda obviamente allí en la época de los 80 y de los 90. Bueno, es un libro que poco habla por sí solo. Lo buscáis en Google ahora y verás que todo es loa y alabanza, como diría un compañero. Sí. Vas a tener que hacer encuestas de cuál es el próximo que quiere la gente y cosas así. Ahí. Igual sí. Votación. Ahora estamos, de hecho, Concursos. es que hacen encuestas silenciosas. En realidad es que hacéis encuestas silenciosas porque nos quedamos con la copla de ¿por qué no traes este? ¿Por qué no traes este? Pues al final... No, antes va el FM Towns Legends, que no ha pedido... FM Towns Legends. Oja, no Power contéis Legends, conmigo. chaval. Yo contéis conmigo, tío. Madre mía, chaval. Una sobrecubierta así suave. Power Legends, libro perfectamente inflamable. Enterrable también. Sí. Bien. Hay uno por ahí. Madre mía, chaval. Con el Ecovision Legend también igual, ¿no? Está bien. O sea, a la gente le gusta o lo bueno o lo malo, tío. No hay un término medio, No, ¿sabes? no. O lo amas o lo odias. Vender un pack así de algo que sea muy tragedia, rollo US Gold, con colirio para echarte en los ojos. Ese. Te viene, con la preserva te viene cuchillo. Sí. Bueno, pues poco más que añadir. No sé si alguno tenéis alguna pregunta o algo que queréis aportar o... ¿Qué cabrón? Mira, justamente el micro. No, hombre, coño. Te lo llevo. Ojo, cuidado, ojo, cuidado. Ojo, cuidado, ojo, barro. Desde la Asociación Reto Alba, dado que están aquí José Ciudad, señor Dani, señor Evil, queremos hacer una entrega del trofeo Hall of Fame de este año a la editorial Game Press por su saber elaborar unos pedazos de libros que te cagas. Qué guay. Y sobre todo por difundir la palabra del retro, que es casi lo mejor que hay. Da igual que sea de Mega Drive, da igual que sea de Super Nintendo, da igual lo que sea. Solamente es ver la edición del libro, abrirlo, ojearlo y quererlo. Así que un fuerte aplauso porque se llevan a llevar el trofeo. Madre mía. ¿Tú sabías algo? No, es que estos te pillan así. Pero, te pillan y te matan. pero fuera de juego total. Te pillan y te matan, tío. Hostia. Mira que navaja, la ceseña buena, ¿eh? Cuidado, me tienes que dar €1, 50 céntimos. No, os lo digo por qué, ¿sabes por qué? Por aquí en la mancha. Perdón.
Sí, sí, porque si no... se corta la amistad. Se corta la amistad, cierto. Hostia. Yo creía que me iba a hacer como me hacían a mí en mi barrio. Cuidado que se cae. Uy, va. Lo cojo... Ahí, Lo cojo, le pongo aquí el dedo. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esto es vuestro también, porque sin vosotros esto no puede ser. Es que es tan vuestro como nuestro. La iniciativa es la iniciativa, tío. Así que, ahí está la mesa. Pues ala, cascarla por ahí. El programa de la Campos creo que aún llegáis, ¿eh? Sí. Bueno, pues eso, muchísimas gracias por venir, por vuestro apoyo, vuestro cariño, por aguantarnos, que no es poco, y nos vemos en la próxima.